Hijo, hola, bien. ¿Y tú cómo estás? ¿Dónde estás? ¿En la casa? No, voy camino a la casa, estoy en un taco acá. Ah, en un taco. Buena obra, pues, hijo. Aprenda a dar los tacos. ¿Y has visto algo, no? ¿Ah? ¿Has visto algún auto? No, hijito, hasta el momento Nada. no, es que no he tenido tiempo para andar en eso. Hoy día anduve todo el día con tu sagrada madre por ahí. Ay, todo el día, mire que Sí, sí, sí. todo el día. Pero ¿tienes tiempo mañana o no? No, papito, mañana tengo que ir a Puerto Vara, Yo, la hija. que me llamó el hilo y está apurado. Ya, Mañana tenemos que partir con la casa Nicholson. Y eso, ya, que está medio complicado el tiempo. ya. Yo creo que voy a estar allá, no sé si voy a estar toda la semana, ¿no? Mm, ¿Ya? Oye, parece que van a colocar cuarentena en Temuco. sí. Esta otra semana parece que va a partir la cuarentena en Temuco. Chu, Villarrica parte el jueves. sí, po. Sí. Chu. Seguramente la otra semana va a haber cuarentena en otro. Mira, nosotros que teníamos planes de ir a Curarrehue, Ajá. el jueves no íbamos a ir, pues. ¿Se van a ir el jueves? Sí, pues. Bueno, eso da lo mismo. El jueves, no, pues están sonados. Pero Están sonados, tendrían que ir tres. No, ya no se pueden ir. tendríamos que irnos el miércoles. Lo que pasa es que si no, se tendrían que ir por atrás. Sí, pues. Se tendrían que ir por Cunco. Sí, Por Cunco van bordeando el lago Colico, después pasan por el lago, ¿cómo se llama? El Caburga y llegan a Curarrehue. yo creo que eso vamos a tener que hacer. Tendrían que hacerlo así, pero es largo el viaje y es medio peligroso también, así que Bueno, habría que verlo. Ya, campeón, como 3 horas y media, 4 horas para allá. sí, Por ese camino. pero vamos a ver qué es lo que dice el jefe ahí. ¿Ah? Vamos a ver qué es lo que dice el jefe. Bueno, tiene que este camino es peligroso, mamá. No es peligroso. Sí, Es que es cortito. ya, Entonces, medio complicado. Si no estás acostumbrado a andar en camino de la pista. sí. Bueno, yo estaba acostumbrado. ¿Ah? Yo estaba acostumbrado. Ah, Sí, pues, hermano. Oye, hijito, ¿qué? te voy a cortar, campeón, porque voy a empezar la reunión ahora. No, que es simpático. Sí, discúlpame, te amo mucho, hijito, cuídate, cuídese mi guagua, ¿ya? Oh, la sangre pesado. Ya, campeón, cuídate, te amo, Chao, papito, cuídate que sí, te vaya. te amo, chao, Vale, chao, chao. chao.
¿Cómo está, hermano Cristian? Hola, hola, ¿cómo estás, don Daniel? Bien, bien, aquí estamos. ¿Y usted cómo está? ¿Cómo está, Jorgito? Bienvenidos a una edición más de Argentina Definitiva Fútbol. Hoy, junto a Gustavo Garrido, vamos a analizar la lamentable derrota, triste ¿Me escucha? derrota de Deportes Temuco por 1-0 frente a San Luis de Quillota. Yo sí. Dos caídas consecutivas. Ahí. Bueno, Hola, hola. en estas últimas dos fechas se complica el panorama, Gustavo, por A ver si en estos aparatos a lo mejor me escuchan más. partes importantes de la tabla. Y entender que sí, O yo lo puedo escuchar. ya no sé si Temuco puede Ahí sí. pero a lo menos en liguilla, ¿cómo está? Yo sí. ¿Escucha bien? ¿Cristian? ¿Aló? Sí, yo igual lo escucho bien. Sí, Ah, ya. Qué escucho bueno. Uno pensaba que ¿Cómo está, hermano Cristian? Estuve conectándome un poco más tarde por tema de pega, que me ha tocado salir harto de fuera de Temuco. Ya. Es que estoy por tema pega. Ujú. Me han llegado algunos pedidos porque yo trabajo para distribuyendo algunas cosas para algunas municipalidades. Ya. Le vendo, bueno, algunas cosas que necesitan ellos. Computadores, electrodomésticos, de todo. Me ha tocado recorrer harto en la zona, entonces he llegado un poco tarde a veces. Ya. Entonces he tratado de conectarme algunas veces, pero más tarde. Bueno, le vamos a sacar multa por cada atraso, ¿ah? Sí. No, pero Ahora con la pandemia lo mejor se va a poner, o sea, con las cuarentenas yo creo que ahora se va a poner un poco más lento el el tema internet. ahora. No, le Sí. digo yo como es que como me ha tocado salir, entonces se van a empezar a cerrar algunas ciudades que están aquí ya. Villarrica ya está cerrado ya Sí, para el jueves. claro. Los coches, se cerró igual. Carahue, parece que igual entra ahora. Está complicada la cosa, ¿no? Y parece que se viene Temuco. Así andan diciendo las malas lenguas por ahí. Claro. Esperamos que no, Claro. porque Yo para que dependo harto de repunte eso. todo. Dependo harto de eso del movimiento. Cuando se cierran Sí, las ciudades, como trabajo solo, no me conviene que se cierren. sí, Pero, sí. pero igual confiado en Dios nomás que siempre va a proveer. Y eso es lo que hay que estar seguro y tranquilo nomás. Que dependiendo del momento en que a veces baja un poco la pega, nunca va a faltar. Yo tengo siempre la confianza en Dios. Bueno, él tiene que ser la Trato de fuente tenerlo de así, todos nuestros recursos. así nomás es. Sí. Entonces uno Que aprendiendo esto va a poder lograr contentarse cualquiera sea la situación que les toque vivir, po. claro, Porque hay situaciones complejas, hay mucha gente que está quebrando y familias que se están rompiendo. claro. La realidad es que esto ha causado mucho estrago.
a nivel familiar y todo, ¿no? Claro, así que hay que seguir luchando nomás y a veces uno se aleja un poco de Dios eh, pensando en las cosas, digamos, más terrenales, pero hay que volver a Dios siempre confiando, poniendo siempre la fe en Él, ¿no? Exactamente. De la situación variable, hay que seguir confiando en Dios nomás. Exactamente. Sí, aún en situaciones muy, muy difíciles, muy adversas, el creyente tiene que estar dando el ejemplo de firmeza y convicción en esos, justamente en esos momentos. No me ha ayudado bastante este tiempo que he estado acá en el Adulán porque me ha servido como reafirmar lo que había perdido hace muchos años atrás. Ya, Entonces, nos desviamos del camino ya. y retomando todo esto, me ha servido mucho Qué para bueno. reafirmar la fe. La Y fe. también me ha servido bastante para retomar el tema familiar igual, que también se ha estado... Ya. una Estamos, gran ayuda. sí, oye, estamos también dando clases, estudios para matrimonio, ¿ah? Ya, Si ustedes quieren esto, podríamos ver un día para conversar sobre temas matrimoniales. claro, sí, no sé, sería bueno. Bueno, tenemos en este momento, tengo un matrimonio con el cual estoy trabajando sobre los 7 pilares del matrimonio y también estoy conversando con los jóvenes que se quieren casar. Ah, sí, 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 eso lo había escuchado que estaba usted trabajando también con Sí, ellos. también estamos con jóvenes que se quieren casar. Y los días viernes ya tocamos temas más alusivos a lo que es el matrimonio mismo, entrando como en el área chica. Claro, Con los que ya, por ejemplo, hay dos parejas que se van a casar ya pronto. ya, Entonces, tengo un matrimonio con el cual estoy trabajando, que es un matrimonio de Curarrehue, y con ya. ellos nos reunimos cada 15 días porque el esposo trabaja acá en la pesquera en el sur. Ah, ya, Y, y ella trabaja en la municipalidad de... Entonces, cuando ellos, cada 15 días más o menos, ellos tienen su tiempo de estar como juntos, entonces podemos ahí, hacemos una reunión con ellos, conversábamos acerca del tema. Así que si usted se interesa, podría integrarse de repente también, pues. sí, esperemos un segundito aquí. Voy a contarle a mi señora si puede venir un poquitito para ¿Sí? contarle lo mismo. ¿Sí? Espera un poquitito, a ver. Espera un poquitito. Aquí está don Daniel, porque aquí está, mire, don Daniel. Ven, pues, ven. En vivo. Eh, ¿Cómo sí, está, hermana Eugenia? Bien, ¿y usted cómo está? Bien, gracias a Dios. Bien, bien, bien. don Daniel contaba que él tenía una reunión con un matrimonio, ¿Ya? está actualmente con un matrimonio de Curarrehue, Ah, y tenía una reunión. ya. ¿Y eso qué días serían eso? Bueno, los días sábados estábamos tocando el tema de matrimonio. Ya, Sábado en la tarde.
Pero en caso de, por ejemplo, en caso de que ustedes no puedan un día sábado, por ese motivo, podemos fijar una fecha en la que ustedes quieran tener una reunión justamente de matrimonio. O sea, en este momento estamos como ya no o más accesible a este trabajo, Ya. ya por la misma situación que se está viviendo. Pero si se pueden reunir con más matrimonio, mejor. Pues, un día que también igual abarque Sí, más, sí, es mejor exactamente. para que no tenga que estar repitiendo o diciendo. A mí no me eh, molesto decir las mismas cosas, para vosotros es beneficioso. Pero si pero ahí ustedes no hacemos estiman, tiempo. Si ¿Mm? usted el día sábado, por ejemplo, me decía, podríamos Sí, hacerlo sí, el tiempito. Pues. sí, sábado tipín 8 de la tarde. Ya. Si a usted le acomoda en ese horario, O no sé si tendría que ser más Es tarde. que sí, porque a esa hora cuestan los niños. Es que eso por eso complica, porque a las 8 los niños hay que ir a acostarlos, entonces para mí un ya, poco es complicado el y horario. más tarde le convendría a usted tipín 9 de la noche, Sí, ahí sí, sí, porque a a las esa hora ya 9, están durmiendo. Como a las Sí, 9, claro. sí, ya, sí, sí, a las 9 yo creo que podríamos fijar un horario para los matrimonios. ya. ¿Les Ya, muchas parece? gracias. María. Gracias, sí, Yo creo que este sábado, por todo lo que, como es feriado y todo el asunto, bueno, yo le voy a estar avisando, ¿sí? ¿Ya? Ya, vale. Yo bueno, le aviso la fecha en que vamos a... Yo estoy trabajando con un matrimonio ya, pero si ustedes quieren integrarse, bienvenidos. ya, Ya, gracias. Y ahora vamos a ver el resumen de Filipenses, pues. ya. Yo creo que es una... Bueno, yo le envié a ustedes en el link, le mandé ¿cuánto que se llama? Un resumen pequeño. Sí. Y no le envié todo, pero vamos a ir viéndolo ahora poco a poco, ¿ya? Ujú. Entonces le dejamos invitado, pues, hermano Eugenio, ¿ya? Ya, Ya, muchas Así que gracias. Dios les Ya, bendiga y el sábado, yo le voy a avisar si este sábado lo podemos hacer, ¿ya? ya, ya. ya, que estés bien. Está ya. Igual, porque Dios les bendiga. A ver los Ya. niños pues, para mientras, porque está. Están Están llorando los niños. llorando. Sí. Muy bien, Jorgito, usted no ha escuchado todo el rato, pero vamos a ver este libro de Filipenses. La realidad es que es un buen tema, este libro que hemos venido estudiando, y vamos a ya ir, obviamente, concluyendo este capítulo, o sea, este libro. Es como un resumen, ¿no? Por eso tal vez hoy día no aparecieron muchos. Ya se habían aprendido todo el libro, así que no querían más casi. No, dije ya con esto es suficiente, así que. Pero vamos a ver este libro así rápidamente, este resumen, ¿ya? Pero vamos a tener un momento de oración. ¿Alguna gratitud que ustedes tengan al Señor? Gratitud. ¿Sí? Sí. Bueno, yo continuando con lo que explicaba los otros días referente a la reconstrucción de mi casa, terminaron esta semana Ya. y voy a firmar los papeles de la constructora como recibido conforme. Así que por eso estoy Hay agradecido que, a Dios. hay que ir a inaugurarlo, güey. Hay que inaugurar ahora, ¿no? Estando cotizando un pancho. Eso, bueno, güey. Cotizando un pancho, bueno, sí, güey. Muy bien, vamos a dar gracias por ello también. Hermano Cristian, ¿tiene alguna gratitud? Yo creo que
En general, más que nada, por este tiempo, yo creo que a pesar de la pandemia, hemos estado todavía con salud y vida y a pesar de que ha estado medio complicado el tema de la pega, hemos tenido por lo menos un pan de cada día. Eso es yo creo que es lo importante, aunque sea lo que sea y hemos podido sortear este tiempo, Ya. a pesar de la situación. Agradecer por todo, yo creo, porque no nos ha faltado nada hasta el momento, gracias a Dios. ¿Y alguna petición que tenga usted? Para que no haya cuarentena. Para que no haya... Claro, para que se siga, yo creo que no cerrando, sino que la gente no sigan aumentando los casos. Que disminuyan. Exactamente. Bueno, Dios está al control y eso en alguna manera lo hemos venido viendo en el libro de Job, ¿no? En cuanto al sufrimiento humano. Pero vamos a dar gracias y voy a pedir a Jorge, si puedes guiarnos en un momento de gratitud, Jorgito, si no hay nadie por ahí. Ahora me escuchan. Sí, aprovechar que no ¿Ya? viene nadie corriendo. Ya. Ya. Padre Santo, te damos gracias porque tú nos das este día en que podemos reunirnos nuevamente para estudiar tu palabra, Señor. Te damos gracias porque tú también has provisto de nuestro hermano Daniel, que está dispuesto a ayudarnos y a guiarnos en tu palabra, Padre. Gracias por las gratitudes que hemos presentado, Señor, personalmente, porque tú me has guiado y me has ayudado y has hecho que se realice la obra que se está haciendo en mi casa, Padre. Te doy gracias por ello. Te pido por nuestro hermano, ay, se me fue el nombre, Padre, que está con nosotros, que tú seas guiándole en su trabajo y junto a su familia, a su señora, a sus niños, Señor, que tú les protejas y les cuides. Padre, te pido también por nuestra ciudad, que estamos en riesgo de volver nuevamente atrás. Te pido que tú seas guiando a cada persona para que podamos tomar conciencia de que, Señor, es la única manera en que podemos salir adelante de esta pandemia y mantenerla controlada mientras tanto. Padre. Gracias. Amén. Amén. Muy bien. El autor entonces del libro de Filipenses. ¿Quién es el autor del libro de Filipenses? Paulo. Paulo escribió 13 cartas y entre algunas de estas cartas fueron escritas desde la cárcel. ¿Pueden mencionar algunas de las cartas que Paulo escribió? Esas 13 cartas del Nuevo Testamento. Corintio. Primera y segunda de Corintios. Bien. Gálatas. Gálatas. Efesios. ¿No? Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda Tesalonicense, primera y segunda Timoteo, Tito, Filimón. Santiago, ¿no? Hebreo. Hebreo. Bueno, hay una disyuntiva en cuanto a si Pablo escribió hebreo o no. Hay algunos teólogos que dicen que es un autor desconocido, pero por algunos indicios, por la forma de la escritura, se dice que fue Pablo el que escribió el libro de Hebreo. Paulo es el autor y la palabra Paulo, el nombre Paulo, que significa pequeño. Y él también hace alusión, dice que él es el más pequeño de todos los apóstoles.
que fue recogido casi como un abortivo. Esta carta fue escrita entre el año 62 y 63 después de Cristo, aproximadamente. ¿Ya? Esto lo tienen ustedes en el link que les mandé. Allí está también esto, este resumen. ¿Lo tienen ahí ustedes? ¿A la vista? A ver, Cerca veamos, del veamos. libro. La carta de Filipenses fue escrita por Pablo. ¿Dónde fue escrita esa carta? ¿En qué En lugar? Roma. En Roma, pues, en Roma. Tenía buen escritorio, tenía una oficina con aire acondicionado. ¿Dónde estaba Pablo? Una mesa de piedra. Una estufa eléctrica. No tenía nada de lo que podemos tener nosotros, pero En la cárcel. allí, de la cárcel, pues imagínate tú en una situación tan incómoda, privado de libertad, sin las comodidades de una sala calefaccionada, de tener un escritorio, un computador, no había nada de esto, todo a manito, ¿no? En papiro, era una situación bien incómoda. Sin embargo, escribió 13 epístolas, ¿ya? Y escribió algunas cartas que son especiales desde la cárcel. Y entre esas está Filipense, estando en prisión allá en Roma, como lo vimos en algunas clases. Información sobre los primeros cristianos de esta carta de Filipo. ¿Cuáles eran los primeros cristianos? ¿Recuerdan allí los primeros cristianos en la iglesia de Filipo? Sí, la vendedora de púrpura. Lidia, la vendedora de púrpura. Recuerden que allí se hizo una de las primeras reuniones de oración. La información sobre los primeros cristianos de esta ciudad se encuentra en Hechos, capítulo 16. Lidia, su casa y el carcelero de Filipo. ¿Cómo fue esa conversión? ¿Recuerdan el caso ustedes? Que Pablo estaba allí preso juntamente con Sila. Estaban allí presos y ellos a medianoche, después de haber sido azotados y puesto allí con cadenas y cepos, estaban en una situación bien, bien incómoda. Sin embargo, ellos a medianoche, ¿qué es lo que hacían? Cantaban a Dios en medio de toda una situación tan compleja, ¿no? Tan difícil como es estar en un lugar húmedo, frío, privado de libertad, con hambre y todo lo que implica estar en un calabozo. Sin embargo, él y Sila cantaban a Dios. Cantaban a Dios. Qué importante, qué impactante esta situación del apóstol y qué ejemplo para nosotros, porque nosotros en este momento estamos pasando momentos difíciles, complejos por la situación que está viviendo el planeta. Estamos recluidos en nuestros propios hogares, pero tenemos comodidades, tenemos luz, tenemos todas las comodidades, gracias a Dios, que Pablo no tenía. Sin embargo, él podía cantar al Señor. Espero que aún nosotros, en medio de todas estas pandemias, toda esta situación difícil, siempre haya un canto de alabanza, un canto de gratitud a Dios, de adoración a nuestro Dios. El tema central de la carta, de esta epístola, ¿no?, de Pablo, es el gozo inefable de vivir para Cristo. Es algo que Pablo destaca de una forma muy especial allí en el versículo 21 de Filipenses, porque para mí el vivir es Cristo. Cristo. Y el morir, Ganancia.
es ganancia. Y eso debe ser siempre, 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 siempre bien llevado en nuestros corazones. De que el vivir sea Cristo para cada uno de nosotros, pues. De que esta epístola haya dejado eso, una huella profunda en nuestros corazones, de que debemos siempre pensar y sentir y vivir la vida cristiana práctica, que sea algo real, que sea vivir, el vivir para nosotros sea Cristo. Pablo nos enseña que como cristianos tenemos el privilegio de creer en Cristo, y no solamente de creer, sino también de Sufrir en él. sufrir, sufrir. Mira el versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Por él. No es solamente creer, porque como estaba con una persona ayer trabajando en evangelismo explosivo. Los días domingos hay una persona a las 9 de la noche que quería estudiar un poco de evangelismo para evangelizar a algunas personas, amigos, amigas. Entonces, ya dejamos un horario el día domingo a las 9 de la noche para hacer evangelismo. Y tocábamos este tema, de creer, la palabra creer. ¿Tú crees que Dios uno, dice Santiago, bien haces? También los demonios creen y tiemblan. Entonces, creer, hay una fe salvadora. Hay una fe salvadora que es la que está dispuesta también a sufrir con Cristo. Por eso dice el apóstol, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. Y eso es lo que no nos gusta. pero está ahí en el texto, pues. ¿Ya? Que padezcáis por Él, el sufrir por la causa de Cristo. La iglesia de Filipo, ¿no? La iglesia de Filipo fue un resultado de aquel segundo viaje misionero que Pablo llevó a cabo. En su segundo viaje misionero, por medio de una visión de Dios, Pablo fue a Filipo en su segundo viaje misionero, según el versículo 9 y 12 del capítulo 16. Ustedes pueden leerlo después, repasarlo, y la visión que Pablo tuvo de un varón macedonio que le invitaba a pasar allí. Acompañado, entonces, Pablo fue allí, acompañado por Sila, por Timoteo y por Lucas. Esta fue su primera visita a Europa, su primera visita a Europa, su primer predicación de Pablo como en lugar de una reunión de oración donde Lidia y su casa fueron convertidas completas, toda la casa. Reuniones de oración. Yo recuerdo, no sé si usted ha tenido esos momentos, nosotros mientras estábamos sin pandemia, teníamos reunión de oración una vez al mes en la casa del hermano Víctor. Pero yo en una reunión de oración, en una casa que frecuentábamos en Chapiales, había una familia que quería que se hicieran reuniones de oración en su casa, y allí empezamos a ir a hacer reuniones de oración una vez por semana. Y allí fue donde yo tuve el privilegio de encontrar también a mi esposa en una reunión de oración en un hogar. Eso ya hace 32 años atrás más o menos, ¿ya?
pero allí se convirtieron varias personas también. Las reuniones de oraciones son muy especiales, y esta fue la primera reunión de oración. Y Pablo predicó allí y enseñó, y allí estaba esta mujer, se convierte al Señor, y toda la casa se convirtió. Y luego tenemos también al carcelero que se convierte al Señor. ¿Ya? Son importantes las reuniones de oración, ¿o no? En las casas traen bendición. Amén. Amén. Claro que traen bendición, pues si Amén. nunca estamos tan alto como cuando estamos sobre nuestras rodillas, queridos hermanos. Mm. Es tan importante doblar nuestras rodillas, es tan importante quebrar nuestro corazón delante de Dios y llevar mira, allí nace esta iglesia en una reunión de oración. Dios puede hacer maravillas a través de hombres y mujeres que están dispuestas a clamar. Pablo oró al Señor. Ahora, esta ciudad de Filipo es una ciudad de Macedonia, al norte de Grecia, establecida en el año 358 a.C. por Felipe. Y mira cómo es la historia. Felipe era padre de Alejandro el Grande. Él fundó esa ciudad, por eso se llama Filipense, porque viene de Felipe. Esta ciudad fue nombrada por su fundador. Esta ciudad estaba situada en una carretera entre Europa y Asia, en una región fértil cerca de minas de oro y de plata. Filipos también fue conocida como una colonia militar romana. Son datos necesarios para estudiar esta carta, la cual ya estudiamos nosotros, pero estamos resumiéndolo. Ustedes no estuvieron en la primera parte tampoco. Estábamos estudiando cuando se vino toda la pandemia, habíamos tomado el capítulo 1 en la cueva de Adulán, allí en Bunnes con Rodríguez, donde nos reuníamos en una oficina, y allí habíamos empezado este estudio de la Carta de los Filipenses. Y obviamente llegó la restricción y llegamos, ¿cierto?, a los encierros, y aquí estamos terminando este estudio de la Carta de los Filipenses. Aunque Pablo fue mayormente griego, sin embargo, con todos sus romanos, magistrados y colonistas, Filipo llegó a ser considerada como una pequeña Roma, donde la ciudadanía romana era tenida con mucho aprecio. Veamos algunos textos. Si usted tiene su Biblia, puede buscar en Hechos 16, 12. Hechos 16, 12 y versículo 38. Hechos 16, 12. Se dice así. Y de allí. ¿Lo leímos? ¿Sí? Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. El versículo 38. 38. Sí. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Muy bien.
por lo que uno puede ver aquí, no era una ciudad donde habrían muchos judíos, era más una colonia romana, ¿no? Aparentemente pocos judíos vivían en esta ciudad, ya que Pablo no menciona a nadie en esta ciudad. ¿Cuál es el capítulo clave del libro de Filipenses? Para usted, hermano Víctor, ¿cuál es el capítulo clave de todo el libro de Filipenses? El 2. ¿Ah? El 2. Jorgito, ¿cuál? Capítulo. Ahora, el 4. El capítulo 4, muy bien. Bueno, aquí le voy a preguntar a los demás, pues según el resumen es el capítulo 4. Es realmente un capítulo maravilloso. Yo realmente quedé muy satisfecho en lo personal de haber estudiado este libro. Para mí fue de mucha bendición haberlo estudiado, especialmente el capítulo 4 que me llenó de mucha riqueza espiritual. Fue muy útil. Capítulo 4. ¿Recuerdan algunos versículos del capítulo 4? 13. El versículo 13, pues, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otro versículo del capítulo 4, a ver. El 6. ¿Cuál? Versículo 6. Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Por nada estéis afanosos, y no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Es realmente eso. Y hay otros versículos también que son muy importantes en este capítulo. ¿Recuerdan algún otro? Que son archiconocidos. Versículo 8. El versículo 8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable. Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo puro, todo lo justo, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto Pensar. En esto pensar. ¿Qué otro versículo más? ¿Recuerdan el versículo 19? Dios pues os proveerá de todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Muy bien, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. Y algunos toman este versículo solamente por el lado material, pero no debe tomarse en esa área solamente, porque Dios va a suplir la paz que necesitamos, el gozo que necesitamos, todas esas cosas que son necesarias que no las puede comprar el dinero, hijito. El dinero no puede comprar el gozo, no puede comprar la paz, no puede comprar la amistad, no puede comprar las cosas que nosotros más necesitamos. ¿Ya? Entonces, es el capítulo clave del libro de Filipenses, aunque también el capítulo 2 es muy importante, muy importante. Ahora, los textos clave del libro. Podemos pensar en el versículo 21 del primer capítulo, ¿no? 1:21, ¿qué dice? Para mí, el vivir es Cristo Y el morir es ganancia. y el morir es ganancia, güey. Claro. Y el versículo 29. A vosotros es concedido no solamente que creáis, sino que también Padezcáis. padezcáis.
Y el versículo 5 al 11 del capítulo 2 también son versículos clave, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria del Dios Padre. Entonces son textos Por eso yo clave. decía que el capítulo 2 era clave. Sí, es muy importante, pero yo me quedo con el capítulo 4. No. Sí, me gusta el capítulo 2, pero está bien, porque en el capítulo 2, recuerden que en el capítulo 2 tenemos 4 ejemplos importantes. ¿Recuerdan los 4 ejemplos que tuvimos ahí en el capítulo 2? Ejemplos a seguir. A ver cómo está esa memoria de repaso. El ejemplo de Cristo, de Timoteo, Epafrodito y Pablo. Estos 4 ejemplos a seguir. Muy, muy bueno. Y el capítulo 3, del capítulo 3, ¿qué tenemos? El versículo 13. El versículo 13, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 3? Yo mismo no sé si lo había escuchado. ¿Puede leerlo, no? Si lo tiene ahí en su Biblia. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Es que está en el 14. Al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Amén. Pero qué importante esos textos, ¿ya? Son muy importantes. Ese capítulo 3, sí. Cada capítulo es muy, muy importante. Por ejemplo, los primeros versículos. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor siempre. A mí no me molesta escribir las mismas cosas, y para vosotros es seguro, guardados de los perros, guardados de los malos obreros, guardados de los mutiladores del cuerpo y todo. Es realmente una verdadera joya este libro. El capítulo 4, versículo 6, como lo mencionó Víctor, versículo 13, como lo mencionó Luis, y versículo 19, como lo mencionó Cristian, ¿ya? Como los textos clave del libro de Filipenses. La palabra clave del libro de Filipenses. ¿Cuál es la palabra clave? Permiso, un poquitito. ¿Cuál es la palabra clave? La que sale más repetida, ¿no? Está pensado. Pero ¿cuál es la palabra que sale más veces? Que se repite más veces en este libro. Señor. Lo mencionamos en algunas clases esta palabra, ¿no? Y en la palabra gozo. Gozo. Sí, gozo, me gozaré. Regocijaos. Aparece 16 veces. 16 veces la palabra gozo. ¿Cómo vemos el Evangelio en este libro? ¿Cómo vemos el Evangelio en este libro de Filipenses?
En los versículos del capítulo 1, versículo 15 al 18, vemos la predicación del Evangelio. En el versículo 17 del capítulo 1, vemos la defensa del Evangelio. Allí, y en el versículo 27, vivir como es digno del Evangelio. Y en el versículo 19 del capítulo 3, versículo 18 al 19, enemigos del Evangelio. En la comunión, en la predicación del Evangelio, como lo menciona Pablo ahí en el capítulo 4:15 del Filipense, la comunión en la predicación del Evangelio, y 6, el poder del Evangelio, según el capítulo 4, versículo 22. Eso lo tienen ustedes, yo se los envié allí, y eso es muy bueno repasarlo, y ojalá irlo repasando con los textos bíblicos. Usted puede sacar su propia aplicación a la vida, y que esto sea realmente algo práctico. Ahora, nuestra relación con Cristo, en cada capítulo de este libro, que lo fuimos viendo también, ¿no? En el capítulo 1, Cristo es nuestra vida. Cristo es nuestra vida. Él controla toda nuestra vida. Por eso Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo. El vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, que Cristo controle mi mente, mi corazón, mi voluntad, mis emociones, todo lo que haga, que sea realmente controlado. Por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Es una expresión también que podemos encontrar en Gálatas, cuando Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es importante esto, ¿ya? En el capítulo 2, Cristo es nuestro propio ejemplo para nuestra vida. Cristo como el mayor ejemplo para nuestra vida. Y ahí está, nuevamente, los versículos 5 al 11. Que es de suma importancia verlo, y ojalá cada uno de los que están aquí puedan memorizar este pasaje. Muy, 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 muy importante, sobre todo cuando nosotros queremos como subirnos un poquito, queremos levantarnos un poquito, recordar que aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo, se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Importante. Es un ejemplo a seguir, Cristo. Y en el capítulo 3 tenemos Cristo en nuestra meta. Cristo en nuestra meta. Ustedes ven, bueno, estuvimos tocando todo lo que Pablo deja por el conocimiento de Cristo. ¿Recuerdan esto? Cuando Pablo dice que era circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, es por la fe. Es por la ley, que decía que era irrefutable, o sea que él lo cumplía todo, o sea, él llegó a un grado de poder llegar a ser como un consejero de los Césares en aquel entonces, con ese currículum que él tenía. Sin embargo, él dice, todo esto lo tengo por basura, por amor a Cristo, por el cual todo lo he perdido, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, por el cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, o sea, para tener un mayor conocimiento de Cristo. O sea, es
importantísimo. Cristo es nuestra meta. Cristo es lo que nosotros queremos que se forme en nosotros. Cristo sea formado en nosotros. Y Pablo, no olviden los últimos versículos del capítulo 3, como Pablo dice que va a llegar nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, y todo esto, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra al cuerpo de la semejanza de la gloria suya, y vamos a ser igual a él. Pero en esta tierra Pablo siempre se esforzaba por llegar ahí, era su meta. Y el capítulo 4, Cristo es la razón de nuestro gozo. Chao. Y Cristo no es la razón de tu gozo, entonces la realidad no conocemos a Cristo. Cristo debe ser la razón de todo nuestro gozo, de todo nuestro regocijo. Él debe ser la fuente de toda nuestra alegría. ¿Ya? Cristo. Eso es lo que dice los versículos 10 al 20 del capítulo 4. ¿Puede leerlo alguien ahí? El día 20. Capítulo 4, 10 al 20. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis recibido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener necesidad, así para tener abundancia como para padecer necesidades. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mis tribulaciones. Y sabéis también, vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, sino que busco fruto que abunden en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro, sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. 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 Muy bien, nuestra relación con Cristo en cada capítulo, ¿verdad? Y mira el gozo en Cristo que Pablo menciona, pero también lo menciona esto, el gozo especial en cada capítulo. En el capítulo 1, gozo en el evangelismo y en el enfrentar la muerte. Es tan fuerte eso, ¿ya? Poder tener ese gozo de evangelizar, de ir y estar dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y uno podría escuchar testimonio de muchos misioneros, hombres que dieron su vida por causa del evangelio en tierras como Europa, en África, en China, que hoy mismo están habiendo tremendas persecuciones y muchos están muriendo por causa del evangelio, pero Sí. ¿qué es lo que imprima aquí, querido? El gozo. Ellos tienen gozo de dar su vida por la causa de Cristo. Y de repente nosotros podemos estar orando, como sintiendo, compadeciéndonos de una manera que ellos como que están sufriendo, no tienen ninguna alegría, pero la realidad es que ellos están llenos de gozo y están dispuestos a morir por la causa de Cristo. Eso debería contagiarnos a nosotros para vivir vidas plenas, vida abundante, tal como Pablo lo menciona. Así, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, así que mientras esté aquí yo voy a hablar, voy a predicar, voy a enseñar, voy a ir,
es Pablo hablando y en una prisión, como él está diciendo esto. Entonces el gozo de predicar el Evangelio hasta enfrentar la muerte en el capítulo 1. En el capítulo 2, el gozo en servir humildemente a la hermandad. Servir humildemente a la hermandad, no como, ¿no es cierto?, un patrón de fondo, sino humildemente. Y bueno, ahí volvimos nuevamente, como dijo Víctor, es su capítulo favorito, y es como el capítulo clave en alguna medida, ¿no? Porque también ahí volvemos a encontrar, ¿no es cierto?, que Cristo es el ejemplo, el gozo de servir humildemente a la hermandad. Siempre para servir tenemos que bajar. Y ustedes pueden leer el capítulo 2 de este mismo libro de Filipenses, los primeros versos, ¿no? Cuando dice, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completar mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, sino antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás, por los otros. Entonces, eso es servir con humildad, pero con gozo, dice el capítulo, el gozo de servir, el gozo de predicar. O sea, uno no tiene que predicar porque ya el pastor te mandó a predicar y tenés que hacerlo. Ir con gozo a predicar, pues. Y si vamos a servir, no porque alguien nos está poniendo, ¿no es cierto?, ahí la espada en el cuello para que vayamos y sirvamos a nuestro hermano. Tiene que ser algo del corazón. Y eso lo va a encontrar en el capítulo 2, cómo Cristo se sacrifica de tal manera y lo hace con gozo. Pablo, Timoteo, Epafrodito, todos que estuvieron dispuestos a arriesgar su vida para servir a los hermanos. Y el capítulo 3, el gozo en el sufrimiento y nuestra ciudadanía en los cielos. El gozo en el sufrimiento y en nuestra ciudadanía en el cielo. O sea, ¿podemos gozarnos en el sufrimiento? Podemos deleitarnos en el sufrimiento. Por eso Pablo también en el libro de Romanos, cuando él menciona, él dice, y no solo esto, sino que nos gloriamos también en las tribulaciones. Nos gloriamos en las tribulaciones. No es que sea una persona enferma o masoquista. Él se gloriaba porque estaba en Cristo Jesús. Y en Cristo realmente toda nuestra vida tiene un vuelco total. Gozo en el sufrimiento y en nuestra ciudadanía celestial, pues. ¿Qué piensa usted cuando el otro día preguntaba un niño de la escuela dominical, hizo la pregunta, tío Daniel, ¿vamos a poder dormir en el cielo? Lo que más le interesa es poder dormir en el cielo. Si iba a poder dormir en el cielo o no. La realidad es que el gozo del Señor, el gozo de ver esa ciudadanía, yo creo que nos quita todo el sueño. El gozo de estar allí en esta ciudad santa. De eso Pablo en el último versículo del capítulo 3, cuando él dice, porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en los cielos. De allí viene todo. Bueno, yo no estoy tratando, no voy a entrar en una exhortación más de esto, pero es como un resumen, un repaso, ¿no? Y el capítulo 4, ¿no es cierto? El gozo en el capítulo 4, el gozo en la ansiedad y en la escasez. ¿Qué leyó nuestro hermano Luis? He aprendido. Es algo que uno tiene que aprender a estar contento, cualquiera sea
la situación que nos toca vivir, cualquiera. En la abundancia, en la escasez, en el hambre, en la necesidad, en todo, Pablo dice, en todo yo he aprendido. Esto me tomó tiempo, pero lo aprendí, dice Pablo, lo aprendí. Y esto me produce un gozo especial. Dice, yo en la ansiedad, en todo, en la escasez, he aprendido a contentarme, cualquiera sea mi situación. Entonces, el gozo en Cristo, en el capítulo 1, gozo en el evangelismo, capítulo 2, gozo en servir con humildad, capítulo 3, el gozo de nuestra ciudadanía, y el capítulo 4, el gozo en el sufrimiento y en la ansiedad. Ahora, puntos notables en Filipenses. ¿Cuáles son los puntos notables? ¿Sabe usted que no hay ninguna cita del Antiguo Testamento en Filipenses? Ninguna. La palabra gozo, regocijado, se encuentran en cada capítulo. En los 4 capítulos aparece la palabra gozo. Y ustedes pueden leerlo después, en el capítulo 1, versículo 4, versículo 18, versículo 25 al 26, capítulo 2, versículo 16, versículo 18, capítulo 3, versículo 1, y así podíamos ir mencionándolos todos, pero en cada capítulo está la palabra gozo, gozo. Y haciendo memoria del último capítulo, el primer versículo del capítulo 3 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. En el capítulo 4, hermanos míos, gozo y corona mía. En el versículo 4, del mismo capítulo 4, dice, regocijado en el Señor. Otra vez os digo, regocijado en el Señor. Y en el versículo 10, que también leyó nuestro hermano Luis, ¿recuerden el versículo 10? Algo que dice: de gran manera me gocé. en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido el cuidado de mí. Al fin despertaron. No es que ustedes no lo querían hacer, sino que esperaban el momento. Y ahora es el momento. Bueno, también hay muchas exhortaciones a la unidad, y ser de una misma mente. ¿Recuerdan algún pasaje ustedes allí? Bueno, acá. ¿Sí? Voy a decir que sean del mismo sentido. El versículo 2 del capítulo 4, ¿recuerdan? Ruego a Evodia y a Sintique que sean de un mismo sentir. De un mismo sentir. En los versículos 1 al 4 del capítulo 2, también lo vimos, ya yo lo recité hace un ratito. También habla de la unidad. Versículo 15 al 16 también habla de la unidad. Son frases que prevalecen ahí. Epafrodito estuvo enfermo, a punto de morir. Sin embargo, Pablo, con sus poderes de sanidad, no lo pudo sanar. No lo pudo sanar, ya que la sanidad tuvieron un propósito principal. ¿Y cuál era el propósito principal de la sanidad? Confirmar la palabra. Confirmar la palabra. Epafrodito estuvo a punto de morir. Pero recuerden que Pablo, en un momento cuando se cayó Eutico y murió, Pablo fue, lo abrazó y Eutico revivió como una resurrección, ¿no? Pablo echó fuera demonios, Pablo también sanó a algunas personas, pero aquí a Epafrodito no lo pudo sanar, porque no era Pablo el que sanaba, sino que era Dios el que sanaba a través de Pablo, y no era la voluntad del hombre, sino la voluntad de Dios, que se hacía, y se hacía en el momento que él quería, porque él tiene el control, la soberanía, y cuando él ve la necesidad de una nueva
de un testimonio del Evangelio, entonces él puede producir sanidad, él puede traer milagros, portentos. Hoy día él puede también hacerlo, si él quiere, puede resucitar muertos, limpiar leproso, sanar paralítico, y una cantidad él lo puede hacer porque él tiene el control, si él es dueño de todo, él todavía es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él no ha Amén. cambiado, pero él lo va a hacer en el momento que él quiere, cuando él ve la necesidad, cuando quiere confirmar su palabra. Un bosquejo de este capítulo, de este libro, ¿no es cierto? El capítulo 1, el propósito del cristiano, versículo 21 al 23. El capítulo 2, el patrón del cristiano, o sea, el ejemplo, la vida. Capítulo 3, el premio del cristiano. Hoy, capítulo 4, la confianza del cristiano. Es un bosquejo el cual usted puede también tenerlo en su mente y poder ayudarse cuando tenga que exhortar la palabra en algún momento, una reunión de familia, amigos, compartirle esta verdad. Usted la va a tener ahí en su teléfono, ¿ya? En el link que le envié ahí. Lecciones prácticas que encontramos en este libro. Primero, ¿no? La Biblia nos enseña cuál es la organización bíblica de la iglesia, según el versículo 1, capítulo 1. 2, el cristiano debe orar uno por otros. Orar los unos por los otros, según los versículos 3 y 4 del capítulo 1. Dios nos ayudará hasta el fin. ¿Qué dice el versículo 6 del capítulo 1 de el que comenzó Vosotros la buena nueva. en vosotros, el que comenzó en Cristian, el que comenzó en Jorge, el que comenzó en Luis, en Víctor, en la hermana María, en todo el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Él no va a dejar a media. Nosotros dejamos muchas veces las cosas a media, pero él no. Y tenemos, por ejemplo, ahí en el versículo de Mateo 28, 20. Yo estaré con vosotros ¿hasta cuándo? Fin del mundo. Hasta el fin. Yo voy a estar con ustedes hasta el fin. El capítulo 15, versículo 58 del libro de Corintios. ¿Recuerdan lo que dice ahí? 15:48. 15:58 de Corintios. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Muy bien. El que comenzó la buena obra la va a ir perfeccionando, y el trabajo que usted haga en el Señor no va a ser en vano. Así es que, ¿cuál debe ser nuestra meta, nuestro propósito diario? Crecer, crecer, crecer. Así que, hermano, crecer en la obra del Señor, ¿cuánto? Siempre. Siempre, siempre. La palabra del Señor no está presa, según el versículo 12 y 13 del capítulo 1. La palabra del Señor no está presa. Esas son lecciones prácticas que uno debe tomar de esto, porque Pablo, estando preso, él estaba escribiendo esta palabra, y esta palabra no estaba presa, salía, y hasta el día de hoy nosotros tenemos esta hermosa carta en nuestras manos, pero está escrita de una cárcel, pero no estaba presa, ¿me entiende? Podía correr, podía hablar, se podría decir, la palabra siempre está libre para ir y llevarse a donde quiera que haya necesidad. Otra lección, hay que hablar la palabra sin
temor. Capítulo 1, versículo 14. Capítulo 1, versículo 14. ¿Qué dice el capítulo 1, versículo 14? Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. Firme y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Amén. Pero a veces nos tiemblan las piernas. Yo recuerdo cuando empecé a trabajar en evangelismo, ir a hogares, visitábamos casa a casa, y habían, en algunas casas estaban con perros ahí, algunos no salían, pero a veces habían seres humanos que eran terribles, como a veces nos cerraban las puertas y todo. Y eso como que causa un cierto temor, pero uno tiene que ir con esta verdad y hablarla sin temor. Pero ese temor es natural de la carne, porque la carne como que se revela de entregar esta verdad. Cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, cuando el Espíritu Santo toma el control de toda nuestra vida, el temor desaparece. Desaparece. De una forma, pero como por encanto. Si había algo que yo tenía problema, era problema bien serio, yo lo confieso acá públicamente, era fobia a hablar en público. Yo no podía hablar en público. Para mí era terrible hasta los 16, 17 años. Yo prácticamente cuando me hacían participar en reuniones o tener que hacer alguna oración, yo trataba de salirme de las reuniones, pero no hablar en público. Me pidieron un testimonio, me temblaban las piernas, yo no podía hablar nada. Cuando el Señor empezó a obrar en mi vida, cambió todo de una forma sustancialmente. Y gracias a Dios que puedo hablar ahora en público, puedo hablar a través de este medio, pero siempre con mucha confianza en el Señor. No en mí mismo, porque en mí mismo nada. Yo tiemblo frente a pensar en mis propias fuerzas. Pero cuando pensamos y confiamos y descansamos en el Señor, se cobra un denuedo especial para predicar su palabra. Entonces hay que hablar la palabra, pero sin temor. Algunos sirven a Cristo con motivos incorrectos, como lo menciona Pablo, también uno por envidia, otro por agravar o poner más cargas hacer más pesadas sus cadenas, como lo menciona Pablo. Nosotros debemos seguir a Cristo y predicar con motivos correctos. Ya no debe estar puesto para la defensa del Evangelio, versículo 16 del capítulo 1. El cristiano debe vivir para Cristo, o sea, esa debe ser una lección que debemos tener muy claro nosotros. Para mí el vivir es Cristo, para mí el vivir es Cristo. El cristiano tiene el privilegio de sufrir por Cristo, no solamente vivir, sino sufrir por Cristo, según el versículo 29 del capítulo 1. Y este fue Filipenses capítulo 4. Hechos 5, 22. Privilegios que el Señor nos da. El versículo 3 y 4 del capítulo 2 también habla, el cristiano debe poner a otro en primer lugar. Conformarse con ser el segundo o el tercero, pero
ponga a los demás como primer prioridad. O sea, no mirando cada uno por los suyos propios, sino cada cual también por los de los otros. De mirar a los demás como superiores a nosotros mismos, como lo menciona el capítulo 2, que es muy importante. El cristiano debe ser también imitador de Cristo. ¿Y qué mejor imitar lo que Cristo hizo por nosotros, ¿no? En Filipenses 2:5 al 11, y Pedro, Primera de Pedro 2:21. ¿Pueden ver Primera de Pedro 2:21? ¿Ya? Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Muy bien, para que sigáis sus pisadas. ¿Y cuál es el ejemplo que nos dejó? Él descendió. Se hizo hombre. Se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. No hay que hacer cosas como murmuración. Con el versículo 14 del capítulo 2, no murmuréis los unos de los otros. El cristiano debe ocuparse de la salvación con temor y temblor. ¿Recuerda que tocamos ese punto? Cuando dice que debemos, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no solamente en mi presencia, solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Es así? Te lo voy a leer de nuevo. Ocupado de vuestra salvación con temor y temblor. ¿Hay algo que está mal leído ahí o no? Hay una palabra que puede cambiar todo el sentido de esta frase. ¿Y sabe cuál es? En. Porque dice ocupado en vuestra salvación, no de vuestra salvación. En vuestra salvación. O sea, la salvación es de ustedes. Pero en esta salvación, ustedes tienen que estar ocupados de los propósitos eternos de Dios, ocupados de hacer cada día lo que a Él le agrada. Esa es la idea. Y esa palabra muchas veces se lee ocupado de vuestra salvación. Y cuando leemos así, entonces es como que nosotros tenemos que ganarnos la salvación. Y no, nosotros no nos ganamos la salvación, sino que la salvación ya fue ganada. Y por eso nosotros nos ocupamos en nuestra salvación, en la cual ya estamos. Amén. La Biblia muestra grandes ejemplos a seguir, como los que vimos, ¿no es cierto?, en el capítulo 2. Los grandes ejemplos a seguir: Cristo, Pablo, Timoteo, Epafrodito. El cristiano debe tratar bien a los que trabajan en la obra del Señor. Deben ser tratados dignamente, como corresponde a un hijo de Dios, a un hombre que trabaja, que predica, que enseña la palabra de Dios. Debe tratársele bien, por causa de la obra que están realizando. Bueno, también lo menciona en el capítulo 4, que deben preocuparse de ello. En ocasiones es importante repetir las enseñanzas bíblicas, como yo lo hago casi siempre.
Y a lo mejor ustedes dirán, bueno, ya está viejito por eso, repite, 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 pero no es eso, porque una de las leyes de la enseñanza es la ley de la repetición, y Pablo dice, a mí no me molesta escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Ya, repetir las mismas cosas no debe ser molesto y debe ayudarnos a nosotros. Las repetirás a tus hijos estando en el camino, en la casa, al acostarte, al levantarte, en todas partes tú lo vas a repetir, a repetir, a repetir hasta que lo entiendan. Entonces nosotros no debemos dejarlo también de repetir las mismas cosas. Y eso es una de las enseñanzas que podemos tener. Dios debe ser también el primero, debe ser primero y arriba de todas las demás cosas. O sea, no podemos poner nada sobre Él. Él debe ser el primero en todo, en todo, en todo. Todo, en todo. En el trabajo, en el colegio, en la casa, en la familia, en el matrimonio. Él siempre debe ser el primero. Hay que ser imitadores de lo bueno. Y recuerda lo que Pablo dice allí en el capítulo 4, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. Y la paz y el Dios de paz estará con vosotros. También nuestra ciudadanía, ¿dónde está? ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Nuestra ciudadanía está en los cielos. Y recuerdan en el libro de Hebreo cuando habla de los patriarcas, habla de los hombres de fe que ellos saludan la ciudad celestial. Bueno, nosotros también tenemos la ciudadanía allá. Y podemos cada día pensar que allá está nuestra ciudadanía. Eso es lo que nos espera. Allá vamos, allá vamos. Y la muerte no debe ser para nosotros un terror, sino debe ser una bendición. Saber de que ya es el tiempo de estar con el amado, con el Cristo de la gloria. Hay que estar felices en medio de la tempestad, también es importante. Regocijado en el Señor siempre, otra vez digo, regocijado. Nuestra bondad debe ser conocida Todos los hombres. especialmente por su esposa y sus hijos. Porque a veces la bondad se conoce solamente en la iglesia. ¡Oh, qué hermano! ¡Qué buen hermano! ¡Oh, todos te quieren abrazar, hermano! Pero en la casa... ¿Te quieres cerrar la puerta? ¿Cómo quieres mandar a cerrar la puerta? En la casa cambia todo. Por eso alguien dijo, parecemos santos en plaza y demonios en casa. Y eso no debe ser. Debe ser siempre. Sea nuestra onda. Por eso dice en el versículo 5, recuerden 4:5, vuestra gentileza sea conocida de tu esposa, de tus hijos, de tu familia, de tus vecinos, de tus amigos, de tus colegas, de todos los hombres, pues, de todos los hombres. El cristiano debe ocuparse en las cosas buenas, en las cosas buenas, en las cosas buenas, siempre. Todo lo podemos. Para el cristiano no existe, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y por último, el versículo que mencionó nuestro hermano Cristian. Dios proveerá todo lo que necesitamos. No todo lo que queremos, sino todo lo que necesitamos. Porque podemos querer muchas cosas, pero no las necesitamos. Y el Señor dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en
gloria. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes, mis queridos hermanos. Esto es la carta de los Filipenses, un pequeño resumen que espero que nos haya ayudado esta epístola a cada uno de nosotros y que el gozo que Pablo presenta en esta carta sea permanente también en nosotros. Aprendamos lo que él dijo. He aprendido a contentarme cualquiera sea mi situación. Cualquiera sea mi situación. Lo cual no es fácil. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Pero volvemos al texto. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Así que agradezcamos a Dios por esta carta que el Señor nos ha entregado, ¿ya? Y el próximo lunes, Dios mediante, como es feriado, posiblemente no vamos a tener reunión, porque es feriado. No, sí. Capaz que no estemos acá y donde estemos no hay internet y toda esa situación se nos pone complejo, pero le vamos a estar avisando. ¿Ya? Y vamos... ¿Vamos a estar en cuarentena? ¿No está en cuarentena el fin de semana? Sí. Feriado. Todos los fines Así de que no hay semana y viajes. feriados. No puede ir a la segunda casa, la segunda vivienda. Está ahí en el mundo, pero no somos del mundo. No. Someteos a toda autoridad. Nada, andar. Bueno, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Por nada estéis afanosos. Por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción Con de acción de gracia. gracia. Yo solo quiero, queridos hermanos, que estos periodos que se están pasando en ningún momento hagan mermar vuestra fe, ni vuestro gozo. El gozo sea radiante, permanente, que brote espontáneamente, que la gente pueda ver que somos diferentes, porque Cristo vive en nosotros y Él es la razón de nuestra existencia. Pensemos y vivamos de esta manera y el mundo va a glorificar a Dios. Así que vamos a orar al Señor y vamos a orar por nuestra hermana Priscila, que también me había pedido que oráramos por ella porque tenía una reunión muy importante y por eso no iba a poder estar tampoco en esta reunión. Así que, hermano Víctor, usted nos va a guiar en este momento de oración. Ya le damos gracias a Dios que nuestra hermana Sabina también está allí. Amén. ¿Cómo ha estado usted, hermana? Más o menos. Más o menos nomás. Me subió mucho la presión, entonces estoy con la cabeza dolorida y cansada. Pero es cuando sube mucho. Llegué a 228, casi 300. Entonces eso fue mucho. Eso es mucho. Claro. Mucho. Bueno, pero podemos orar al Señor para que le vaya fortaleciendo cada día y vaya llenando de paz el corazón y de gozo, porque Él lo puede hacer. Bueno, vamos a orar al Señor. Entonces, hermano Víctor, usted nos va a guiar. Y especialmente ore por su esposa también, ¿ya? No sé, ¿tiene alguna petición, Luis? ¿Ah? ¿Iba a decir No, algo? yo quería hablar sobre el versículo 23 del capítulo 4. ¿Ya? ¿Qué dice? También es clave porque dice: la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La gracia del Señor sea con todos nosotros. Y necesitamos la gracia del Señor para vivir. Exactamente. Exactamente. Sin ella no podemos estar en pie. Por la gracia de Dios soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Muy bien, hermano Víctor. Amén.
Padre bendito, gracias Señor porque hemos estudiado esta carta. Gracias Señor, esta no es una simple carta escrita por un hombre, sino que esta es tu palabra, Señor. Tú has expresado en ella tu voluntad de lo que nos pides para nosotros. Gracias Señor porque también Pablo fue un ejemplo para nosotros, Señor, al vivir de esa forma, aún estando encarcelado, y nos pedía que viviéramos con gozo, que el gozo fuera permanente en nuestras vidas. Señor, nosotros no estamos pasando dificultades como las que Él pasó, aunque sí hay algunos enfermos entre nosotros y hay tiempo de pandemia, Señor, hay hermanos sin trabajo, pero en medio de esas dificultades también podemos tener el gozo tuyo que es permanente en nuestra vida. Amén, amén. Sí, Señor. No es algo que nosotros lo hayamos logrado, sino que viene justamente con la salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ello. Queremos orar por nuestra hermana Priscila, que hoy no pudo estar con nosotros, para que tú le bendigas también, le dirijas todo lo que tiene que hacer en esta reunión que tenía, Señor, también. Que todo haya sido de bendición para ella también, de provecho. También gracias porque mi esposa está recuperando lentamente, como Oh, cada Jesús. Señor se complica con su diálisis, pero por tu gracia y tu misericordia, ya mañana puede estar más estable. Sabemos que tú estás obrando cada día. Señor, bendice también los hermanos que están pasando necesidades. Hay hermanos que pasan necesidades de trabajo, Señor. Otros que tienen un trabajo, pero sus ventas han disminuido mucho, están trabajando con dificultades. Provee también para ellos, Señor, de todo cuanto necesiten. Y sobre todo, Señor, que puedan estar confiados en ti en medio de esta pandemia, de esta dificultad, dejando todas sus cargas sobre ti, Señor, porque tú tienes Amén. cuidado de nosotros. Ayúdanos, Señor, a tomar esta palabra y hacerla práctica también en nuestra vida. Por nada que estemos afanosos, Señor, sino que sean conocidas nuestras peticiones delante de ti en toda oración y ruego con acción de gracias, Señor. Amén. Gracias por todo este tiempo que pudimos compartir, escuchar tu palabra. Gracias por Daniel, que tú le usas también, Señor. Y Padre, prepáranos para que en un tiempo más podemos seguir estudiando quizás otro tema, otras cosas, bajo la dirección tuya también. Te damos gracias Amén. por todo, en Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y firme y adelante con Cristo, pues. En Él haremos Amén. proeza. Amén. 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 Chao. Jorgito, que Dios te bendiga, hermano. Hermana Sabina. María, hermana Sabina, que Dios le dé mucha fuerza y firme en el Señor nomás. Amén, Hermano sí. Cristian. Hermano Luis, hermano Cristian. Chao, chao. Jorge, chao, hermano. Chao, chao. Chao. Que estés muy bien. Igual. Jorgito, firme y adelante, hijito, cada uno. Chao, chao.